Hola, hola mis chicas y mis chicos, un día más y último de nuestro calendario de Adviento. En nuestro calendario de Adviento hemos tejido 24 adornos, este es el número 24 y con este cerramos y estoy muy feliz de que los hayas tejido junto conmigo. Por aquí arriba, como siempre, en todos los videos te dejo la lista de reproducción de todos los demás 24 adornos que hemos realizado. Si no los has visto, son preciosos. Cada uno de ellos tiene algo en particular muy diferente a los demás. En este día y para cerrar este calendario que ya hoy terminamos, vamos a hacer este precioso gnomo. Es muy facilito de realizar. Lo que vas a necesitar es hilo rojo, hilo gris, hilo verde y hilo blanco. Y una perlita que yo he decidido colocar como nariz encima de su bigote. El gris es para realizar todo su cabello, su cabeza, perdón, sus piernas, el rojo sus zapatos y el verde su sombrero con el blanco. Pero los colores los puedes acomodar como más te guste. Otra opción que te doy también es bordar unos pequeños copos de nieve en su sombrero, también queda muy lindo su gorro. O también cambiar la perlita de la nariz por otro tipo de perla o también tejer dentro de un anillo mágico 6 puntos y pegarlo como naricita. Nos va a quedar muy hermoso para cerrar este calendario de Adviento. Quiero aprovechar el inicio del video para darte gracias por todo el apoyo que le diste y le han dado mis chicas a este calendario. Ha sido una idea que nació en mi corazón desde inicio de año y quería finalizar estas fiestas y estas fechas tan especiales este 2023 con un calendario de 24 adornos para cada una de ustedes, 24 patrones diseñados exclusivamente para el calendario. Y no pensé que les fuera a gustar tanto y que fuera a tener tanta acogida en sus casas y en sus agujas y sus hilos. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, mis chicas, por darle like, por todos los comentarios que siempre hacían y hacen en mis videos, especialmente en el calendario, por todos los suscribirse, unirse al canal, por todo, muchísimas gracias. Espero que disfruten todos estos adornos y los coloquen en su arbolito de Navidad, me manden fotico ahora que inician estas fiestas. Vamos a dar inicio con este gnomo para terminar el calendario, pero no olvides que todo el archivo en PDF, el patrón de todos los 24 adornos lo encuentras disponible en mi cuenta Ravelry. Aquí en la descripción del video les dejé el enlace para que vayas y si quieres descargar y tener los 24 patrones guardaditos en tu correo, puedas hacerlo. Solamente le picas en el enlace, le das a apoyarme a mi trabajo y queda descargado. También recordarte que continuaremos con tutoriales de Navidad también, pero un poco más grandes. Vamos a tener otros diseños grandecitos en el canal también, así que continuamos con Navidad. Arranquemos con este gnomo tan precioso. Vamos a dar inicio con la cabeza de nuestro gnomo y vamos a realizarlo en hilo gris. En mi caso tengo este gris, pero puedes hacerlo también en hilo color piel o el que tengas. Vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo y vamos a realizar la ronda número 2. En la ronda 2 haremos aumento en todos los 6 puntos. Vamos a tejer 6 aumentos. 3, 4, 5 y 6. Para tejer la ronda número 3 vamos a realizar un patrón que vamos a repetir por toda la ronda. Vamos a repetir el patrón de aumento y luego un punto solo. Este patrón lo repetimos hasta terminar.
aumento y un punto, aumento y un punto. Cuando termines esta ronda te deben de quedar 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 el patrón va a ser aumento y 2 puntos, 1 y 2. Y repetimos ese patrón hasta terminar. Te deben de quedar en total 24 puntos. Para la ronda número 5 el patrón va a ser aumento y 3 puntos. Lo repites hasta terminar y te quedarán 30 puntos. En la ronda 6 el patrón va a ser aumento y 4 puntos. Lo repites hasta terminar y al final te van a quedar 36 puntos. Cuando ya hayas llegado a la ronda 6, vamos a comenzar la ronda número 7. Así se va a ver la ronda 6. En la ronda 7 vamos a comenzar a trabajar rondas de punto sobre punto de estos mismos 36 puntos que ya tenemos. Trabajaremos en total 7 rondas, desde la ronda 7 hasta la ronda número 13. Vamos a hacer 7 rondas de estos mismos 36 puntos. Cuando tengan las 7 rondas pasaremos a la ronda número 14. Vamos a realizar en la ronda 14 el patrón de 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y hacemos una disminución. Este es el patrón para esta ronda. Vamos a trabajar a partir de esta ronda las rondas de disminuciones para ir cerrando ya nuestra cabecita y rellenando, ¿vale? Les voy a dar las indicaciones de los patrones para las siguientes rondas. En la siguiente ronda vamos a trabajar, bueno, en esta nos quedan en total 30 puntos. En la siguiente vamos a trabajar el patrón de 3 puntos, una disminución. Lo vas a repetir y te van a quedar 24 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer el patrón de 2 puntos y una disminución. Repetimos y te quedan 18 puntos. La última ronda vamos a hacer el patrón de 1 punto, una disminución. Lo repetimos y te quedan 12 puntos. Así hasta que cerremos nuestra cabeza, ¿vale? Vamos a dejar una hebra larguita para con la aguja lanera cerrar la abertura y vamos a rellenar muy bien. Recuerda que debemos rellenar súper bien. Así termina nuestra cabecita bien rellenadita y ya la he cerrado. Me he dejado aquí una hebra larguita para poder terminar de sellar con la aguja lanera. Vamos a pasar a realizar las piernas o los piecitos que van colgando. Vamos a necesitar realizar 2 exactamente igual al que te voy a enseñar. Aquí yo ya tengo uno terminado y vamos a hacer el otro juntos. Y vamos a comenzar con hilo rojo. Yo voy a hacer en este caso los zapatos rojos y el gorro verde. Pero tú lo puedes intercalar, puedes hacerlos verde con el gorro también verde. Vamos a trabajar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y en la ronda 2 vamos a realizar a continuación aumento en todos los 6 puntos. Vamos a realizar 6 aumentos. 1, 2, 3, así hasta tener los 6 aumentos que vendrían a ser 12 puntos en total. En la ronda 3 vas a trabajar esos mismos 12 puntos.
en una ronda de punto sobre punto. Vamos a hacer los mismos 12 puntos que ya tenemos. En la ronda número 4 vamos a realizar el patrón de un punto y una disminución. Eso lo vamos a repetir toda la ronda. Un punto y una disminución. Un punto, disminución, un punto, disminución. En total nos van a quedar 8 puntos. Para pasar a la ronda 5 haremos en todos los puntos disminución para terminar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a aprovechar para por ese agujerito introducir un poco de relleno. Y después de hacer disminución en todos y de rellenar, cambiamos de color. En este último punto enhebramos el hilo gris y realizaremos en total 12 cadenas. Las hebras que te van a quedar sobrando aquí adentro las vamos a perder dentro del zapato, las introducimos y las cortamos, ¿vale? Para que no nos queden hebras sobrantes allí. Y tejemos el segundo zapatito exactamente igual, ¿vale? Dejamos una hebrita larga al tejer las 12 cadenas de gris para que esto nos sirva en la costura de la cabeza, aquí cuando estemos cosiendo en la parte baja de nuestra cabeza. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a comenzar con el gorrito. Para tejer el gorrito he comenzado con el hilo blanco realizando 40 cadenas al aire, pero antes de eso dejé una hebra larguita al inicio para con ella coser el gorrito a nuestra cabeza, porque este va a ser el borde de nuestro sombrero, de nuestro gorro. Cuando tengan las 40 cadenas vamos a unir a la primera con un punto deslizado. Nuestro gorrito lo vamos a realizar en punto media vareta, todo nuestro sombrero, todo nuestro gorro. Vamos a realizar iniciando en esta ronda 1 a tejer los mismos 40 puntos, los tejemos en media vareta por toda la tira o por toda la cadena. Vamos a ir tejiendo 40 medias varetas y luego cambiaremos al hilo color verde. Solo vamos a realizar una ronda de hilo blanco. Cuando ya hayamos introducido el hilo verde, el hilo blanco no lo vamos a cortar porque lo vamos a dejar ahí en espera y realizar un pequeño bordo a nuestro sombrero. Vamos a realizar unas 2 filas de estos mismos 40 puntos de hilo verde. Unas 2 rondas, la ronda 2 y la ronda número 3. Cuando ya tengas esas 2 rondas, vamos a realizar un pequeño bordo. No vamos a tejer con la hebra que dejamos para la costura, sino con la que tenemos allí en espera. Vamos a tejer un pequeño bordo a nuestro sombrero por la parte de las cadenas, donde hicimos las 40 cadenas. Vamos a tejer 2 puntos, 2 cadenas al aire y en el siguiente un punto deslizado. 2 cadenas al aire y en el siguiente un punto deslizado. Y así vamos a ir tejiendo por toda la tira de las 40 cadenas para darle un bordo un poco ondulado a nuestro sombrero. Vamos a repetir esto por toda la tira o por toda la ronda de cadenas, dándole un pequeño bordo. Cuando termines vamos a tejer, aquí tejimos la ronda 2 y la ronda 3 de 40 puntos. Vamos a tejer la ronda número 4 y vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3
y una disminución. Recuerda que todo nuestro gorrito lo vamos a tejer en punto media vareta. Vamos a continuar con ese patrón, 3 puntos y una disminución. Y así tejemos todo alrededor hasta terminar. Tendremos 32 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 5, ya les indico cuántas rondas vamos a tejer de esos mismos 32 puntos. Realicé solo la ronda número 5 de esos mismos 32 puntos. Vamos a pasar a la ronda 6. En la ronda 6 vamos a tejer un patrón de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos y una disminución. Y repetimos hasta terminar. Vamos a terminar con 28 puntos. La ronda 7 vamos a hacer esos mismos 28 puntos. Así se va viendo nuestro sombrerito ubicado ya en la cabeza. No vamos a dejarle mucho espacio abajo, tiene que ser bien abajito de la cabeza. Vamos a continuar. Yo realicé solo la ronda 7 de punto sobre punto de esos mismos 28 puntos. Vamos a pasar a la ronda 8 y les doy las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda 8 vamos a trabajar el patrón de 5 puntos y una disminución. 3, 4 y 5. Y realizamos una disminución. Ese patrón lo vamos a repetir por toda la ronda hasta terminar y te quedarán en total 24 puntos. En la ronda 9 vas a trabajar esos mismos 24 puntos. La ronda 10 vas a trabajar 4 puntos y una disminución. Lo repetimos y al final te quedan en total 20 puntos. La ronda 11 trabajaremos 3 puntos, una disminución. Lo repetimos y al finalizar te quedan 16 puntos. En la ronda 12 vamos a hacer 2 puntos, una disminución. Lo repetimos hasta el final y nos quedan en total 12 puntos. Vamos a trabajar en la ronda 13 esos mismos 12 puntos, sin disminuciones. Y la ronda 14 haremos un punto y una disminución. Lo repetimos y te quedan 8 puntos. Así queda, mis chicas y mis chicos, terminado nuestro gorrito. Al final voy a cerrar esta abertura con la aguja lanera y al mismo tiempo, como hicimos con el resto de adornos, vamos a hacer el arito con el mismo hilo de cerrar, haciendo un nudo para que nos quede nuestro aro. Vamos a coser nuestro sombrerito con el hilo que dejamos blanco a nuestra cabeza. Eso es el gusto al que tú quieras, si lo dejas más arriba, más abajo. En mi caso lo voy a dejar bien abajo, voy a dejar 3, 6, 9, 10 rondas desde el anillo mágico, 10 rondas hacia arriba y ahí coso el bordito de nuestro sombrero. Vamos a buscar algo que nos sirva para la nariz, puede ser una perla, puede ser un botón, puede ser un circulito de anillo mágico color piel con 6 puntitos dentro del anillo mágico. O en mi caso yo tengo esta perlita que la voy a usar de nariz y la voy a pegar con silicón debajo de nuestro sombrerito. No la vamos a ubicar tan abajo, lo que necesitamos es que esto nos quede bien metido en nuestro bordo del sombrero. Entonces lo vamos a ubicar bien ahí y luego sí cosemos todo el bordo para que nos quede ahí bien salidito. Y le vamos a hacer unos bigotitos, pero antes vamos a coser también nuestros piecitos colgantes en el anillo mágico, listo, en la ronda de abajo, y cosemos estos piecitos y le hacemos unos pequeños bigotitos a nuestro gnomo. También opcional, si quieres bordar su sombrero, su gorro,
con copos de nieve blancos también lo puedes realizar. Yo en mi caso lo voy a dejar todo verdecito. Ya tengo cosido el gorrito, los zapatos, las piernitas y voy, antes de poner nuestra naricita o nuestra perla, con el hilo blanco voy a realizar unos cuantos bigotes. Tengo una medida, ya les digo cuánto mide esta parte. Estoy doblando tiras de 11 centímetros del hilo blanco. ¿Listo? Los estoy doblando así y sigo doblando para este lado, haciendo esas tiritas de 11 centímetros. Para luego unirlas y coserlas dobladas en el centro debajo de la nariz que vamos a colocar. Esto depende de tu gusto, como lo quieras trabajar, como te guste más ver a tu gnomo. En mi caso me gustan bastante bigotico, así que voy a doblar bastantes hebras de aproximadamente, como les dije, 11 centímetros de largo. Porque luego las vamos a doblar por la mitad de esta manera, con un hilo acá, que ya les indico cómo, para nuestros bigotes. Aquí ya tengo bastantes hebras dobladas de ese largo aproximado y corté una hebra larguita blanca también. La voy a pasar por la mitad aproximadamente. Esto no tiene que ser muy preciso porque luego lo vamos a emparejar con las tijeras. Entonces voy a meter esta hebra por la mitad y voy a hacer un nudito en todo el centro. Bien apretadito. Con esta hebra vamos a coser a nuestro rostro. Entonces con esta hebra larga con la que he hecho el nudo, voy a pasar unas puntadas aquí debajo de donde voy a pegar nuestra nariz. Voy a pasar unas puntadas a coserlo y luego con las tijeras les muestro, lo vamos a cortar las que quedaron dobladas y a emparejar. ¿Listo? Lo emparejas al largo que tú desees. Miren mis chicas y mis chicos, he dejado solo como 1 o 2 centímetros de nuestros bigotitos, los he recortado y ahora voy a colocar encima de los bigotitos nuestra nariz. En mi caso yo conseguí esta perlita que me gustó mucho, la voy a colocar allí. La voy a pegar porque esta perlita no tiene agujero como las demás que utilizo, que son de bisutería y puedo pasar la aguja por en medio, pero ustedes pueden utilizar cualquiera. Y así terminamos nuestro gnomo con sus piecitos, su gorro, su cabecita y espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado. Gracias a todas mis chicas y mis chicos que han realizado cada uno de los adornos en todo este calendario de Adviento con este 24. El último adorno de todo este calendario, cerramos y te doy muchísimas gracias. Estoy muy agradecida contigo por haber tejido estos adornos junto conmigo, por etiquetarme en las fotos, por mostrarme cada adorno, hasta esas foticos donde me han enviado todos los adornos juntos. Han sido preciosos, mis chicas. Que puedas disfrutarlos todos en tu árbol de Navidad o donde quieras colocarlos. Ha sido todo un placer haber compartido todos estos patrones contigo. Recuerda que todos los diseños de los 24 adornos del calendario los encuentras disponible en PDF para descargar en un solo archivo que encuentras aquí en la descripción del video en mi cuenta Raverly, por si deseas apoyar mi trabajo y descargarlos en PDF. Así que nos vemos en un siguiente tutorial. Vamos a seguir trabajando ahora diseños mucho más grandecitos de Navidad. Nos vemos en el siguiente video. Bye, mis chicas.